Capítulo 491. Selene, tener una cola de serpiente se siente bastante bien. Fuera de la ciudad de Miyama, dentro del vientre del monte Enzhou, en el centro del patio del templo de Rayudo, ahora transformado por un estallido masivo de energía mágica en tierra que se asemeja a la edad de los dioses, una mujer increíblemente hermosa con un cabello púrpura profundo en exceso de rodillas se sentaba ligeramente en el suelo, torciendo torpemente su cuello. En este momento, el ojo de la serpiente púrpura que había cubierto la parte de la cara de Ryder se había caído, revelando su nariz afilada y las extrañas pupilas rectangulares de sus ojos, que brillaban con un brillo iridio violeta. Sin lugar a dudas, el jinete fue una gran belleza. Con una atmósfera atractiva y una figura elegante, exudó un encanto frío y real. Sin embargo, ahora, sus labios carmesí ligeramente separados y su expresión aturdida interrumpieron esa aura helada, en lugar de agregar un toque de cabeza de aire natural, una que la hizo aún más entrañable. ¿Quién eres? Como pidió Ryder. El círculo mágico en el centro del patio pulsó con una luz extraña. Un antiguo aura de la edad lejana de los dioses comenzó a aumentar. Al momento siguiente, antes de que el jinete pudiera hablar nuevamente, apareció un testamento, uno que parecía capaz de congelar incluso partículas espirituales. ¡Puaj! Su visión se oscureció. Antes de este poder abrumador, incluso sus temidos ojos místicos de petrificación estaban completamente indefensos. Cuando una ola de mareos la sobrevivió, Ryder se dio cuenta de que cuando luego abrió los ojos, ya estaba parada en tierra antigua. Este lugar es... La voz del piloto tembló ligeramente. La escena era muy familiar. Hasta donde alcanza la vista, solo un océano interminable se extendía. Una vez, ella y sus dos hermanas a menudo miraban en el mundo desde este mismo lugar. Detrás de ella estaba una estructura de estilo griego en ruinas y en descomposición. Una vez que los poderosos palacios se habían derrumbado. En medio de las ruinas de las columnas de piedra, esculturas de figuras humanoides revestidas en cascos corintios con decoraciones en forma de plumas y campana griega tradicional. Los poncotes con forma se pararon en todas partes. Algunos estaban intactos, otros dañados o rotos. Sus expresiones variaban, algunas miraban ferozmente, otros enfrentaron la muerte valientemente y algunas mostraron miedo. Las expresiones fueron vívidas y diversas. Pero sin excepción, todos tenían armas. Lo único diferente de la memoria del jinete fue el enorme sol púrpura colgando en el cielo. Así es. El lugar que conecta el río Oceanus, que rodea a la tierra de la noche, la legendaria vivienda de las hermanas Gorgón, la isla invisible. Esa voz femenina etérea que hizo que el jinete se estremeciera volviera a sonar. La aterradora presión aplastó al ciclista al suelo. Zumbido. 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 Antes de que el jinete pudiera entender lo que estaba sucediendo, el cielo de una vez calmo se oscureció repentinamente, irradiando un brillo rojo púrpura. Un sonido escalofriante de armas de choca sonó. El mundo cambió abruptamente, el tiempo y el espacio se volvieron. La isla invisible se manifestó en medio de un arco colapsante. Las partículas de luz, al instante que rodean el jinete, llenan toda su visión. Encantado de conocerte, hija de Porcis, padre de todos los monstruos, nacidos de Gaia y Pontus, y Ceto, las más jóvenes de las hermanas Gorgón de la isla invisible, Medusa. Lo que entró en la vista del jinete fue un par de ojos carmesí, con los mismos alumnos de forma única que sus propios ojos místicos de petrificación. ¿Tú? ¿Quién es exactamente tú, divino? Mientras miraba a la hermosa mujer serpiente fijada al suelo, Selene, apareciendo como una proyección parcial, no respondió. Medusa, hagamos un trato. No solo ahorraré la vida de tu maestro, incluso puedo, en gran misericordia, salvarla, permitirle vivir una vida ordinaria como una persona normal, hasta el día que muera. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Tu verdadero maestro no es ese pequeño payaso ridículo. Después de un breve silencio, Ryder bajó la cabeza y preguntó en un tono sin emociones. ¿Por qué elegirme? Quizás fue el destino, respondió Selene casualmente. Para descender durante esta guerra del Santo Grial en la que participas. Entre los 7 sirvientes, no se destacaron muchos de los cortos, por lo que mis opciones eran limitadas. De nuevo con este, destino, elección, destino divino. Tal vez fue el tono indiferente de Selene. O tal vez agitó otros recuerdos, de ninguna manera, las emociones del piloto Medusa de repente estallaron. Ella se volvió histérica. De nuevo con esto,
preferiría tener nada de eso. Molesto, te recordó a Athena, ¿no? La ira y el colapso de Medusa no sorprendieron a Selene en lo más mínimo. Medusa, al igual que Medea, una vez había vivido una alegre, hermosa vida, solo para luego sufrir una vida de tragedia. Maldecido por los dioses, transformado de una diosa en un ser monstruoso, para proteger a sus hermanas, se convirtió en un monstruo literal, lo que decía a innumerables héroes que buscaban fama y gloria al derrotarla. Finalmente, perdió el control y devoró a sus dos hermanas, viviendo con dolor y entumecimiento. Hasta que finalmente, su cabeza estaba cortada. Honestamente, si Selene hubiera pasado por las mismas experiencias, probablemente dejaría un río de sangre a su paso. A fin de cuentas, el arrebato emocional de Medusa al escuchar o pensar en su odiado enemigo fue bastante suave. Ella solo estaba ventilando. Selene preguntó con calma, ¿quieres vengarte? ¿Contra este mundo injusto? Mientras hablaba, Selene insertó casualmente un poco de información en la conciencia del piloto Medusa, y lanzó una explosión de calma forzada. Vivir una vez más con tus hermanas, Steno y Euriale. Mientras ella continuaba, la expresión de Selene se volvió un poco extraña cuando miró varias veces en la figura bien formada revelada debajo del cuerpo de color negro púrpura de Medusa. E incluso para devolver su cuerpo permanentemente para que sea como la de tus hermanas, la que odias tanto. Cuanto más decía, la extraña Selene sentía. Todo este tema fue extraño. El jinete Medusa aparentemente estaba angustiado por su altura. Tenía un complejo en ser alto, creía firmemente que no era linda, y solo quería ser más adorable. Entonces ¿qué se supone que debo ser? Selene quería preguntar. ¿El Tokio Esquitré? En cuanto a las inseguridades particulares del piloto Medusa, Selene nunca había experimentado algo así. Incluso si algunas colonias bajo su control durante sus guerras de conquista tuvieran tales tradiciones, Selene podría darles forma a la fuerza para que coincidan con su ideal. ¿Y quién se atrevería a objetar? Deja que lo intenten. ¿Incluso tengo una opción? No mucho después de comprender la propuesta de Selene en su totalidad, el piloto Medusa se quedó en silencio. Luego dio una sonrisa amarga y finalmente cayó a una rodilla ante ella. Tu divina majestad, espero que las cosas salgan como dices. Después de todo, era solo esta forma de espíritu de servicio. Mientras sus hermanas pudieran regresar, estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Incluso si eso significaba la destrucción de sus padres, o de todo el panteón griego. No importaba. Los dioses griegos eran infames por su depravación y caos. Salvo unos pocos raros, prácticamente no tenían sentido de ética o lazos familiares. Entonces, el contrato está sellado. Fuera del espacio mental interno del piloto Medusa. Una vez que el jinete cayó en un sueño profundo y la energía mágica de toda la vena espiritual debajo del templo de Rayudou comenzó a convergir hacia ella. Rita giró la cabeza y habló. Castor. Asintiendo ligeramente, el lanzador Medea, que había estado ayudando a Leva a expandir el círculo mágico y conectando la Leiline subterránea, salió de las sombras. Debajo de su túnica negra, su pecho se levantó y cayó sutilmente, y un destello de complejidad pasó a través de sus ojos azules. Golden Fleece, Argon Coin. Al igual que las mariposas revoloteantes, las partículas mágicas se acumulan en la mano derecha del lanzador Medea. Un suave brillo dorado irradiado hacia afuera, aparentemente disipando la atmósfera opresiva causada por la concentración masiva de maná, bañando todo con una brisa cálida. El vellón dorado. Murmuró Rita, el suave brillo reflejado en sus ojos rojos de vino. Celebrada en la mano derecha del lanzador Medea había un brillante mechón de pieles doradas, la misma legendaria lana dorada buscada por innumerables héroes griegos. Comencemos. Rita asintió y reveló los 3 hechizos de comando trasplantados en la parte posterior de su mano de Kusuki Soichiro. Por hechizo de comando, te ordeno, Castre Medea, desalijar el vellón dorado. Por hechizo de comando, lanzador Medea, libera el vellón dorado a su límite máximo. Por hechizo de comando, lanzador Medea, libera el vellón dorado a su límite máximo. Rita usó los 3 hechizos de comando a la vez. La precisión de sus comandos aseguró el mayor efecto de amplificación. Con un refuerzo tan abrumador, incluso la figura de Medea tembló. La magia dentro de ella surgió violentamente, convirtiéndose en una verdadera marea de energía. Zumbido. En ese instante, la sensación de casi estallado de poder hizo que el lanzador Medea entretuviera brevemente un pensamiento rebelde.
Tal poder, tan fuerte. El dios aún no ha descendido. ¿Debería destruir el círculo de invocación y matar a ese mago humano? ¿Debería correr el riesgo? No. No. La idea salvaje fue aplastada inmediatamente. Soichirou-sama todavía está en sus manos. Si actúo fuera de línea, quién sabe qué tipo de tormento inhumano sufrirá. Un destino peor que la muerte, tal vez incluso la muerte en sí se le negará. En verdad. No solo extraños como Rita, que solo había escuchado rumores, sino que incluso Medea no entendía completamente los efectos del vellón de oro. Rita solo sabía que era algo buscado por muchos reyes, héroes e incluso dioses de Grecia, más famoso, el tesoro perseguido por los argonautas dirigidos por Jasón. Como el legítimo propietario del vellón dorado, sí. Hay una leyenda de que lanzarlo en el suelo convocaría a los dragones, pero Medea no tenía talento para convocar bestias fantasmales. Ella nunca había tenido éxito. Para Medea, su uso del vellón en la vida se limitó a admirar su textura para la recuperación. Era tan esponjoso. Su curación espiritual incluso excedió su restauración física. En cuanto a sus otros supuestos poderes, símbolos de riqueza, aventura y voluntad infalible, de realizar deseos y alcanzar todas las cosas, de ideales y la búsqueda de la felicidad. No importa lo que otros afirmaron, Medea nunca sintió nada de eso. De hecho, podría decir que este noble artefacto fue el catalizador que interrumpió todo su destino. Entonces, ¿debería apostar? ¿Sobre algo tan vago e incierto? Si estuviera sola, apostaría sin dudarlo. Pero, Durandal ya había prometido ahorrar a Soichirou-sama. Avanzar problemas por capricho, sin garantía de éxito, solo podría darle daño. Ella no se atrevió. Mientras incluso quedara una pizca de incertidumbre. Ella no podía arriesgarse. Según Rita, el vellón dorado simplemente serviría como un medio de invocación fijo. No poseía un poder ofensivo significativo o arma conceptual. Rita miró fríamente a Caster Medea sin decir una palabra, la guadaña helada en su mano levantando ligeramente. Por favor, señorita Medea. Está bien. El lanzador Medea se acercó en silencio al piloto inconsciente y levantó el deslumbrante tesoro dorado. Proclamando ahora, si prestas atención a mi llamada, entonces por esta voluntad y este principio, contestarme aquí y ahora. En el siguiente instante, la vasta energía mágica reunida debajo del jinete surgió hacia arriba como un pilar de luz que conecta los cielos y la tierra, al tiempo que se sumergió en la tierra. Inmediatamente, la red del sistema Greater Grail se vinculó con las leilines de la tierra. Todo el monte Ensou comenzó a temblar violentamente con intensas fluctuaciones. Incluso la barrera de mejor grado, construido conjuntamente por Lev, Caster Medea, y los cristales Onkai basados en energía mágicos, comenzaron a flaquear bajo el extraordinario fenómeno celestial provocado por el ex noble fantasma de rango, Golden Fleve, Monina de Argón. ¡Oh! ¡Qué vista tan asombrosa! Sosteniendo su sombrero verde en su pecho, Lev de repente apareció junto a Rita. Habiendo alejado de coordinar los leilines dentro de la caverna subterránea masiva. Observó con asombro mientras dos corrientes de luz de cabello violeta parecían fusionarse en el cuerpo del jinete dentro del pilar. En ese momento, adornado, el jinete, habiendo renunciado a su conciencia y espíritu, comenzó a sufrir una rápida transformación. Su cuerpo se agrandó, alterado y deificado. Su inmortalidad regresó, y una energía creciente estalló, una energía mucho más allá de lo que pertenecía a Medusa solo. Crack, jaf, jaf jaf. La piel lisa y de porcelana sobre sus omóplatos se destrozó. 3 enormes pares de alas de repente se desplegaron como cuchillas. Retumbar. Sus piernas separadas se fusionaron gradualmente en la cola de una fuerte serpiente, y el movimiento que rodaba por el suelo causó un rugido profundo y resonante. Medusa, las hermanas Gorgón, ya veo. Usando el vellón dorado, el objeto de todo deseo en la mitología griega, como el medio, usando Medusa, la hermana más joven, como el buque de convocatoria. Combinando el poder de las 3 hermanas, se convierte en la vengativa diosa del monstruo, Gorgón. Al ver a la enorme diosa levantarse lentamente del mar de Maná como una montaña, Medea, dejó escapar una amarga sonrisa. ¿Qué tipo de ser debe ser ella, que incluso un descenso parcial requiere un recipiente divino? ¿Cometí un error? En este momento, el jinete se había desvanecido por completo. En su lugar ahora estaba una diosa colosal con 6 alas, una parte superior del cuerpo humanoide y una mitad inferior serpentina. En su cara de titán,
sus ojos se abrieron, no a alumnos de las serpientes, sino a los alumnos cruzados carmesí, en forma de diamante. Tan difícil de descender, un cuerpo nuevo, una cola de serpiente, esto se siente un poco, novela. Capítulo 492, Formulario de Divinidad Compuesta, Selene. Zumbido. La diosa colosal manifestada aplastó los edificios del patio del templo de Rayu-Udou debajo de ella. La aterradora marea de energía mágica parecía borrar todo, envolviendo la barrera que selló los terrenos del templo. Ahora fladaba como hojas secas en una tormenta, al borde del colapso. Ja 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 ja. Magnífico. Realmente magnífico. ¿Qué forma tan hermosa, poderosa y encantadora es esta? Una tormenta cargada de escombros de los edificios destrozados rugió a corta distancia. La fuerza opresiva se presionó contra cada centímetro de piel, e incluso el lanzador Medea no pudo evitar comenzar a retirarse. Como compañero griego, Medea naturalmente conocía la historia de Medusa y las hermanas Gorgón demasiado bien. Incluso sin ser elegido como un recipiente por una voluntad divina, Medusa, empoderada por el vellón dorado liberado, moneda de argón, ya era una verdadera diosa bestia. Y, sin embargo, la figura de Leb, que lleva un abrigo verde y un sombrero de copa alto, se mantuvo completamente quieto, completamente sin miedo. Su rostro, retorcido en una expresión grotesca de éxtasis salvaje, fue horrible de la vista. Leb extendió los brazos de par en par como un loco fanático medieval, las emociones que surgen, salvajes e histéricas. Este mundo ignorante, desesperado y desesperado, no puedo soportar dejarlo continuar por otro momento. El mundo volverá a su curso apropiado y una vez más recibirá el favor del rey. Rotura. Mientras gritaba, la mano derecha de Leb, temblando de emoción y venas abultadas, se sumergió profundamente en su propio cofre. Su abrigo finamente elaborado se extendió tenso de la fuerza de su agarre y luego se rasgó. Sus uñas atacaron su propia carne, manchando la tela con sangre. Su Majestad, si eres tú, entonces nuestro deseo de larga data no es un mero sueño. Que el mundo y las leyes del pasado revivan en la era moderna. Con este cuerpo, con este fundamento espiritual, con la autoridad perteneciente a la diosa de la creación. Su discurso aceleró. Su expresión se volvió cada vez más frenética. Leb arrastró sus propios dedos por su rostro, incluso cortando la piel. La sangre fluyó hacia abajo, pero no le importaba. En sus ojos locos y blasfemos brillaban el deleite y la satisfacción de ver que su deseo muy buscado finalmente a punto de hacerse realidad. Estoy más allá de la creencia. Viendo esto, Medea se alejó instintivamente de Leb. Ahora estaba segura, este magus de cabello salvaje ya no era humano. En el momento siguiente, la tormenta cesó abruptamente. La tormenta mágica que se había vuelto en todas las direcciones se invirtió de repente como si el tiempo se hubiera rebobinado, colapsando hacia adentro. La barrera casi colapsante recuperó su estabilidad una vez más. Leb, suficiente con la ridícula actuación secundaria. Cuando llega la verdadera nueva era, puede mostrarlo nuevamente. A medida que la ceniza se asentaba, el santuario una vez mayor y sagrado había desaparecido por completo. En su lugar había una zona de desastre de escombros y piedra destrozada, como las secuelas de un terremoto. Los cristales de Onkai destrozados yacían dispersos por todas partes. Deslumbrante pero caótico. Como ordenas, tu majestad. Quitando su sombrero alto, el comportamiento de Leb de repente regresó al del mentor académico compuesto que alguna vez fue, como si sufriera una personalidad dividida. Con elegancia y propiedad, se inclinó con una mano en su pecho ante la imponente diosa. Esta forma de Selene, ahora antes de Leb, no fue lo mismo que su descenso completo durante la Guerra del Santo Grial en Rumanía. Esta era una forma más cercana a la posesión y transformación espirituales. El recipiente que había elegido poseer no era otro que el cuerpo alterado del piloto Medusa, el que se había transformado en la Gorgón de clase vengadora. Este cuerpo. Selene levantó una mano garra. Continuar examinando su nueva forma. A juzgar solo por la parte superior del cuerpo, esta forma era el epítome de la relación dorada. Su piel blanca como la nieve era suave como la leche, y su voluptuoso cofre se agitaba ligeramente con cada respiración, temblando suavemente. Gorgón, bomba de hierro, JPG. 3. Sin embargo, su forma era demasiado masiva. Cuerpo humano, la parte inferior de la serpiente, el cuerpo. De pie a una altura de al menos 90 metros con una longitud total que se acerca a 800 metros.
Solo la cola en espiral casi llenó toda la caverna interior del monte Ensou donde se encontraba el templo de Ra-Yudo. Su largo cabello violeta se balanceaba en el viento, extendiéndose por el suelo. Tras una inspección más cercana, los mechones de cabello se habían torcido en las cabezas serpentinas, como vivir, silbando serpientes gigantes. 6 alas se extienden desde su espalda. A diferencia de las alas originales de Gorgón de clase Evenge, estaban hechas de escamas óseas y de cuchilla, incluso más aterradoras y grotescas. Sus mejillas y cuello estaban cubiertos con una capa de brillante, violeta. Escamas rojas, rescatar la armadura y agregar una belleza salvaje y exótica. Escamas doradas oscuras, cuidadosamente alineadas, envolvieron todo su brazo. Sus dedos terminaron en garras alargadas y afiladas, no menos peligrosas que cualquier espada legendaria. Sus colmillos metálicos brillaban, y toda su cola estaba llena de brillante patrones de escala roja que parecían crecer dentro de su carne. Sobre su cabeza había cuernos viciosos, irregulares. ¿Espera, cuernos? Y el poder divino de una diosa de la creación. Este estado hizo que Selene frunciera ligeramente. Ya veo, este cuerpo es una concha híbrida, una fusión de varios orígenes espirituales. No había duda de que el cuerpo se basaba principalmente en el Evenge, clase Gorgón. La reliquia sagrada utilizada por Lev para conectarse con Selene se originó a partir de la versión de la clase del jinete que descendió durante la guerra rumana del Santo Grial. Debido a que quedó atrás durante su forma de clase de jinete, la magia utilizada en la reliquia incluía energía de su monte Ao, un dragón. Bestia de peligro de tipo conocida como el dragón de las nubes orientales, dragón de cola cruzada. Después de distinguir entre los tipos de espíritu, la energía compatible se fusionó en el recipiente actual. Pero el otro origen espiritual incompleto que se había fusionado en Selene junto con el maná de Leiline subterráneo fue mucho más significativo. Aún así, a Selene le gustó. ¿Esta encarnación? No está mal. Un nuevo tipo de experiencia también podría ser divertido. La aterradora diosa se levantó parcialmente en posición vertical, su mirada pasando sobre el lanzador casi paralizado Medea debajo. Lev, ¿este regalo? Estoy bastante contento. Mientras su majestad esté complacido. Recibiendo los elogios de Selene con mucho gusto, Lev sonrió y se inclinó un poco una vez más. Solo en tus manos podría cumplir su verdadero potencial. De lo contrario, ¿no sería demasiado trágico para la diosa mesopotámica de la creación, abandonada por sus descendientes hipócritas y santonosos, para dejar nada en este mundo? El núcleo de la matriz mágica Lev se había incrustado en los leilines debajo de la ciudad de Fuyuki, importante para vincular e infectar toda la red leiline de Japón, luego el Pacífico Occidental, y finalmente todo el planeta, no fue otro que el origen del espíritu incompleto de Tiamat, la diosa madre creación, bestia 2 de la séptima singularidad en Babilonia. La bestia de retorno, una calamidad más vilipendiada por la historia humana, expulsada por la humanidad misma. Aunque había sido escindida en 2 por Saber Atila en la ciudad de Seven Hills de la segunda singularidad, Lev, ahora un pilar de dios demonio, una vez uno de los 72 dioses demoníacos de Salomón, Flauros, estaba lejos de ser muerto. Después de fingir su muerte y escapar, continuó monitoreando a Chaldea en secreto. Cuando el maestro final de Chaldea, Fujimaru Ritsuka, restauró la base de la séptima singularidad, Lev, frustrada en una grieta entre dimensiones, observó inesperadamente una anomalía misteriosa que apareció abruptamente en una línea de tiempo de historia humana moderna. Antes de convertirse en un pilar de dios demonio, Lev había sido un mago raro que poseía el atributo de número imaginario. En pocas palabras, podría alcanzar los huecos dimensionales, un verdadero infiltrado. Era un misterio que Lev nunca había observado dentro de la historia humana, novedad, vibrante y creciente, una edad naciente de los dioses. Con la intención de cooperación y previsión de ascendencia espiritual, Lev recuperó el último rastro persistente de la diosa de la creación del número imaginario del mar del Golfo Pérsico, donde Tiamat había descendido en la séptima singularidad. Lo tomó justo antes de que la singularidad se derrumbara. Serás la deidad de la creación de la nueva era de los dioses. Un título halagador. Lo aceptaré por ahora. Con una risita suave, Selene se volvió y bajó su cuerpo masivo, mirando con ojos místicos divinos que eclipsaron a Medea. Medea, cumpliré nuestra promesa. Tú y tu pequeño amante se salvarán. Bajo esa mirada, que parecía petrificar incluso el alma, el lanzador Medea finalmente recibió la única promesa que más anhelaba escuchar.
Ya no podía contener sus lágrimas y se derrumbó en gratitud. Gracias, Su Majestad. A excepción de las deidades que encarnan el engaño, las mentiras y la travesura, la mayoría de los dioses gobernantes, independientemente del panteón o la región, están notoriamente obligados por su palabra. Los de nivel de rey de Dios, aún más. Con la garantía explícita de Selene. El lanzador Medea finalmente lanzó la tensión que había mantenido para Soichirou-sama. Agitando su mano para dejar que Medea busque a su amada, Selene rápidamente perdió interés en los amantes cruzados. Me siento un poco inquieto. Me gustaría estirar un poco. Lev, ¿cómo es el progreso del plan? Mis disculpas, Su Majestad. Por favor, tenga paciencia un tiempo más, dame 2 días más. Pronto, las redes Leiline de la ciudad de Fuyuki y la región del Pacífico estarán completamente vinculadas. Con la reacción en cadena resultante, se activará todo el sistema de Leiline planetario. Cuando eso esté completo, el templo del tiempo también descenderá. Creo que el mago rey, Rey Salomón, no te decepcionará. Muy bien. Te concederé 2 días. Un débil frío parpadeó en los fascinantes ojos de rojo sangre de Selene. Ella habló significativamente, la revelación divina que Salomón recibió del cielo, tengo mucha curiosidad al respecto. 1. Aún así, Lev, espero que no te importe si doy un paseo mientras tanto. Lev levantó su mirada para mirar la forma actual de Selene, ahora significativamente más grande y aún más abrumadora en los datos de servidores sin procesar que el Gorgón de clase Evenge original. Nombre verdadero, Selene. Clase, extranjero /Evenge /bestia. Fuerza, X. Resistencia, X. Agilidad, A+. Maná, X. Suerte, A+. Noble fantasma, X. Alineación, cielo. Un espíritu divino descendió y se degradó en un espíritu heroico, una encarnación de lo divino, del mito y de las leyes del macrocosmos. Orden, caótico evil. Nota, el mal caótico aquí no implica verdadero mal, sino que en la amplia comprensión contemporánea. La existencia de Selene y el mundo que gobierna niega fundamentalmente las leyes modernas y el orden público. Habilidades de clase. Montar, E. Originalmente, posee habilidad de conducción de alto nivel, capaz de montar muchas especies fantasmales, incluidas dragones y pegasi. Sin embargo, debido al gran tamaño, casi ningún montura ahora puede soportar a Selene. 4. Resistencia mágica. 1. Autoridad de bestia. B. Habilidades personales. Núcleo divino del dios emperador. B y más. Debido a la monstruosa forma de Medusa y a la integración del origen del espíritu corrupto de Tiamat, un sirviente normal no debe tener ningún atributo divino en absoluto. Pero el estado de Selene como una deidad suprema de todas las razas, cosas, a dimensiones. Y los universos cancelan por la fuerza la divinidad negativa y la reafirma. Mana Burst, Onkai Energy hay más. Fuerza monstruosa, hay más. Una habilidad característica de los dioses demonios. Aumenta temporalmente el poder físico a casi el nivel más alto posible. Ojos místicos, hay más. Posee los ojos místicos de mejor grado, Cibele. Rugido terrible, hay un rugido aterrador que induce miedo instintivo en todos los seres vivos. Aplica el miedo, la reducción de la defensa sostenida, el debuff de defensa temporal masivo y el estado de maldición a todos los enemigos. Gourmet, B. Regla de oro, 1. Privilegio imperial, X. Sol congelado, X. Mar imaginario, X. Fantasma noble. Dimensión de Onkai, X tipo, antimundo, anti. Estrella, anticivilización noble fantasma rango efectivo. Objetivos máximos. Toda una cadena de rangos A, E y X. Lev no pudo evitar preguntarse, con ese cuerpo tuyo simplemente dando un paseo afuera. ¿Cómo en el mundo una guerra sagrada supuestamente secreta incluso va a permanecer oculta? Incluso la Iglesia Santa y cada poder local combinado no podrían suprimirla. 2. Si bien no es ideal para sutileza, aún así. El pensamiento provocó una sensación de que Lev no había sentido en mucho tiempo, a la luz. Como quieras. Mientras tanto, de vuelta en la Academia de Omurahara privada. Auge. El suelo alrededor del punto de choque de 2 torrentes de maná se convirtió instantáneamente en un campo de batalla fracturado, plagado de profundas cicatrices del impacto abrumador. Berserker es el más fuerte.
Al ver a Delone Nictes mantenerse firme contra un grupo completo, y ya apretó los puños con fuerza. Podía ver claramente que Durandal había centrado la peor parte de su ofensiva en su berserker. Esa deslumbrante armadura plateada era demasiado dominada. Sin la divinidad y sin un arma en el nivel de una espada sagrada, no había forma de infligir daños significativos. El umbral de defensa de Durandal no se pudo irrumpir de otra manera. Como resultado, incluso cuando estaba bajo asedio, Durandal manejó la situación sin esfuerzo. Ella defendió expertos contra Berserker y Saber, mientras ignoraba descaradamente los ataques de Archer, Schilde y los maestros como si fueran meras molestias. Berserker, tienes que ganar. Ese fue el único pensamiento al que ella se aferró. Desafortunadamente, su esperanza estaba condenada a ser destrozada. ¡Puaj! En ese momento, ella sintió que todo su torrente sanguíneo había comenzado a hervir, especialmente en su pecho. La energía mágica dentro de ella se encendió como se puso en llamas, arrojando sus circuitos mágicos al desorden completo. ¡Guau! De repente se derrumbó al suelo. Su delicada cara se retorció de dolor mientras se aferraba a su pecho. ¿Qué es esto? Hola, Ainsbergel, ¿qué te pasa? Señorita Illa. El Grial Gran se está activando. Capítulo 493, Beber, ¿estás feliz? Estoy muy feliz, sonrisa forzada. Ciudad de Fuyuki, estación sintoísta. Una serie de explosiones de gas consecutivas, homicidios urbanos e incidentes de concoma de envenenamiento masivo habían arrojado una sombra oscura sobre esta ciudad costera. Bajo el anochecer, debido al anuncio semicurvo emitido por el Salón Municipal de la ciudad de Fuyuki, el generalmente bullicioso mercado nocturno de Fuyuki se había vuelto bastante desolado últimamente. Especialmente a medida que la noche se profundizó, las multitudes visiblemente se diluyeron. En comparación con la inmensidad de la ciudad, el individuo parecía insignificante. Las posibilidades de encontrarse con un asesino en serie eran casi cero, pero aún así, ¿y sí? Después de todo, mantenerse vivo fue más importante. Y dado que el ayuntamiento no había emitido una orden obligatoria, solo una represión temporal para garantizar la seguridad de los residentes de Fuyuki, la mayoría de los ciudadanos no se oponían particularmente. No fueron del tipo que protestó al gobierno por cada pequeña cosa o salió a las calles en un sombrero. Entonces, por ahora, Ferguel, Mama-san de Izakaya. Y la recién llegada señorita Anako, nada sombreado, solo una anfitriona. Considere que ahorra dinero. Una vez que termina esta represión de seguridad pública, prometo visitar nuevamente. Ese fue el sentimiento compartido por la mayoría de los residentes de la ciudad de Fuyuki. Aunque muchos todavía ignoraban las advertencias y continuaron frecuentes bares, distritos de luz roja y otros lugares para adultos. La policía de la patrulla de la ciudad, cargada de mayores turnos nocturnos, realmente no pudo objetar. Después de todo, fue solo una recomendación, no una orden administrativa vinculante. Por supuesto, los propietarios del mercado nocturno probablemente tenían mucho que decir. Cuanto más durara la propuesta del toque de queda, más pérdidas diarias sufrirían sus tiendas. En la rampa de la carretera que conecta el aeropuerto internacional Fuyuki con la estación Shinto, la patrulla local estaba realizando inspecciones de rutina. Señor Belvit, gracias por su cooperación. Apreciamos su comprensión durante este periodo especial. Ten un viaje agradable. Un joven oficial uniforme devolvió cortésmente un pasaporte marcado con la cresta de la familia Guave al hombre de cabello largo en el automóvil y saludó. Gracias por tu trabajo. En el asiento trasero del taxi designado por el aeropuerto, el hombre de pelo largo tomó el pasaporte y asintió a cambio. Claro. El oficial llamó. Dar un paso atrás indicando a su colega que levante la barrera. Ver al hombre bien vestido y compuesto desaparecer en la noche, un hombre que claramente exudaba el aire de un caballero británico altamente educado, el joven oficial se encogió de hombros. Hola, oye, ¿quién era ese? Nunca te había visto actuar tan educado. Cállate. Ese tipo es de Londres. Guave Belvit. Hombre, ese nombre es un bocado. TCH, figuras. ¿Lees bien la habitación, eh? ¿Es nobleza o algo así? No sé, pero viniendo a Fuyuki en este momento, no es la mejor suerte. Esperemos que no designemos un incidente diplomático. Suspiro, todavía atascado en el tiempo extra. No hemos avanzado rastreando a ese asesino. Guave Belvit se recostó contra el asiento del taxi,
su mirada aguda en la estación sintoísta completamente cambiada. La ventana estaba medio abierta, dejando entrar el ruido y el viento lejanos. A medida que la pared gris sin sonorización desapareció de la vista, sus ojos pasaron sobre los rascacielos en ascenso hasta que un toque de rojo llamó su atención. Instintivamente se inclinó hacia adelante. Su expresión se volvió compleja mientras miraba el puente que dividió la ciudad de Fuyuki en dos. Incluso después de suceder a su mentor Kainet como el nuevo Lord del Meiyō 2, Wabe nunca pudo olvidar lo que sucedió esa noche, en ese mismo puente sobre el río Mion. Una guerra declarada por el conquistador más orgulloso contra el más antiguo de los reyes. Aún ahora, Wabe no pudo dejarlo ir. Con el paso del tiempo, el extraño anhelo de verlo una vez más se había arraigado profundamente en su corazón. Jinete. Su Majestad, te veré de nuevo. Murmuró, apretando su agarre en el maletín a su lado. Sentimiento reservado, Wabe se reenfocó rápidamente. Sacando las fotos de dos magos involucrados en la actual guerra del Santo Grial, proporcionadas por la Torre del Reloj. Basset Fraga MC Remix. Un descendiente de un linaje magus conocido como el titular de los dioses. Basset Fraga MC Remix es un ejecutor bajo el Departamento de Designación de Sellos de la Asociación de Mago, encargado de capturar magi bajo designación de sellado. Ella es una operativa de campo, conocida por su destreza marcial. Armado con un fantasma noble contaminar conceptual centrado en ataques preventivos y de un golpe, combinado con un excelente combate de mano a mano y magia, se ha ganado el apodo de arma humana caminando. Mirando la foto, el cabello rojo de rosa, los ojos a juego y el vestido con un rojizo. Traje marrón con una corbata a juego, la imagen afilada y compuesta de una belleza que usa traje, Wabe recordó rápidamente a todos los intel relevantes en Basset. Sin lugar a dudas, si quería investigar las irregularidades de esta guerra del Santo Grial, necesitaba asegurar la cooperación de Basset y su sirviente, que también fueron enviados por la Asociación del Mago. Parecía que alguien más fácil de reclutar. Luego, Wabe levantó otra foto, un joven guapo con piel bronceada y cabello dorado. Atrum Gallasta. Un mago híbrido de ascendencia de Europa occidental y árabe. Un joven industrial. Hijo de un magnate de petróleo. Incluso compró su título de Lord de la Torre del Reloj con dinero. Maldita gente rica. Solo pensando en cómo trabajó sin cesar para la facción el Meiyō, solo para ser cargada con una deuda de 9 cifras, hizo que Wabe frunciera y murmurara. ¿Cuándo pagaré esto? En libras, nada menos, no los dólares de Zimbabue. Primera parada, la iglesia. Me pondré en contacto con Lord Basset y Lord Atrum a través del observador de terceros neutral, la Iglesia Santa. Y transmitir las órdenes de la Torre del Reloj. En cuanto a los detalles, decidiré una vez que haya convocado a Ruler. Analizando con calma la situación, Wabe tomó una decisión. En este momento, sin embargo, Wabe no tenía idea de que los dos delegados de Torre de Reloj muy esperados ya habían sido eliminados, incluso antes de que la lucha realmente hubiera comenzado. Sus sirvientes convocados ya habían caído en manos de los demás. PD, Basset es el maestro original del lancero Cuchulain, Atrum es el maestro original de Medea Medea. 1. Habiendo mapeado su plan de acción, Wabe sintió que su espíritu se elevaba. Originalmente, al enterarse de que los dos espacios de la Torre de la Reloj ya estaban llenados, Wabe había estado bastante decepcionado. Pero la fortuna favorece a lo persistente. La Torre del Reloj lo designó más tarde para investigar la quinta guerra del Santo Grail en la ciudad de Fuyuki. Incluso le proporcionaron una reliquia sagrada para invocar el gobernante. Honestamente, mientras mantenía un frente separado frente a la silla de la facultad, Wabe estaba emocionado en el fondo. Sí, la guerra del Santo Grial implicó la muerte, y podría no tener tanta suerte como la última vez, lo sabía muy bien. ¿Tenía miedo? Por supuesto. Tenía miedo de morir. Pero Wabe no se arrepintió. Antes de salir de la Torre del Reloj, hizo los arreglos adecuados, usar el peligro incierto de la guerra del Santo Grial como excusa. Él confió su discípulo Gray a su hermana adoptiva Reines, e incluso entregó temporalmente al aula de El Meiyō en el que le sirvió el corazón a su amigo cercano Melvin Baines. La respuesta fue obvia. Wabe tenía la intención de usar la clase Ruler, y con la capa de Iskandar como una reliquia de invocación, él convocaría a Iskandar una vez más como su sirviente. En cuanto a la reliquia proporcionada por la Torre del Reloj, Wabe no planeó usarla, sin importar cuán poderoso sea el siervo que podría convocar, incluso si fuera un dios. Todavía elegiría a Iskandar. Una última apuesta.
Su Majestad, lo probaré. MMM. Justo después de que el taxi condujo por la rampa hacia la ciudad, Guave lo sintió de repente, habían entrado en un campo limitado. Aunque Guave era solo un mago de tercera categoría según los estándares mágicos, todavía era un mago. Este tipo de fluctuación mágica flagrante e indiscronada, si no podía sentir eso, entonces, ¿qué tipo de señor sería? De repente, como si sintiera una mirada, Guave levantó la cabeza. Su expresión se agudizó mientras miraba hacia la intersección envuelta en la oscuridad. Quizás debido a la falta de personas, incluso los semáforos aquí parecían inusualmente tenues. El objetivo era definitivamente yo. Sintiendo peligro, Guave se levantó del asiento trasero del taxi y señaló sutilmente al conductor. «Detente aquí, por favor. Puedes regresar». «Ciertamente, señor Belvit. Ten un viaje agradable». Con la adición de una sugerencia hipnótica sutil tejida a su solicitud, el conductor cumplió sin resistencia. Después de abrir la puerta a Guave y asegurarse de que no se hubiera quedado equipaje, rápidamente se fue. El momento en que Guave salió, esa vaga presión desapareció. Pero él sabía, no había sido su imaginación. Quienquiera que fuera probable que haya estado jugando con él. Los ojos de Guave estaban afilados mientras escaneaba el área a su alrededor, nada. Sin presencia a la vista. Siervo desconocido. Soy Lord del Mello II, maestro designado de gobernante enviado por la Asociación del Mago para supervisar esta guerra del Santo Grial. Sirvo como juez y observador y no soy un participante en la batalla por el Grial. Llevando su maletín, Guave mantuvo su tono incluso. Es mejor flasear un título primero. Si es posible, me gustaría hablar con tu maestro. Un señor, ¿eh? Oh, entonces eres un gran tiro. Después de la voz, Guave finalmente la vio. Este distrito claramente había sido despejado. En el centro de la calle vacía, rodeada por una tenue luz espiritual azul, una figura elegante se puso de pie sobre el semáforo. Un sirviente del lejano oriente. Su atuendo, en lugar de armadura, se parecía a la túnica de un inmortal desde el este. Todo el atuendo fue teñido en un estilo batik, con tonos de mezcla azul y blanca como nubes que se arrastran por el cielo. Desde las borlas rojas que fluyen hasta los adornos de jade incrustados que se balanceaban con el viento, cada detalle gritaba patrimonio del lejano oriente. Bastante observador, ¿no, hermano? Abriendo sus brillantes ojos rojos, vestidos con su traje de batalla, Jade Knight. Li Susang se dobló los brazos e inclinó la cabeza ligeramente, la barbilla descansando en su palma mientras hablaba alegremente. Este título de «Señor, tuyo, EJE», suena mucho más prestigioso que los de Tosaka, Matou o la Santa Iglesia. Pardo, no creía en tu suerte antes, pero ahora lo hago. Kiana y Mei fueron a la residencia de Matou. Los dos abuelos se dirigieron a la iglesia. Durandal y Rita tomaron la academia. Todas las peleas divertidas fueron recogidas. ¿Y yo? Obtengo la aburrida patrulla de la ciudad sin acción. Mientras se quejaba, Li Susang acarició con entusiasmo el aire a su lado donde se reunía una forma espiritual marrón. Aún así, ¿quién hubiera pensado? Incluso atrapado en la patrulla, captaría un gran pez. 2 sirvientes. Guave frunció el ceño, su mirada cambiando cuando un conjunto de orejas de gato marrones y esponjosas emergió primero del cuerpo espiritual de formación. Nya. Por supuesto. ¿Sabes quién soy? Si no sea por mí, todavía estarías deambulando por la ciudad toda la noche. Pardo feliz, suerte, hay más. Jeje, gracias una tonelada. Ahora entonces, Pardo. Ve. Nya. ¿Por qué debería escucharte? Porque eres mi monte. Continúa, Kitty Head. HMPH, maldita sea. Aunque discutieron, las manos de Pardo feliz ya estaban en movimiento. Ella arrojó su anillo de cuchilla. Ve, gato enlatado. ¡Guau! En una pantalla bastante indigna, la estimada torre de Lord of the Rechan se agachó y rodó a un lado para esquivar la parte trasera felina entrante desde arriba. No esquives. Déjame aterrizar un golpe. ¿Eres un idiota? Como si te dejaría golpearme. En modo de retiro completo, Guave gritó mientras corría. Tal vez las conmociones emocionales de regresar a Fuyuki eran la culpa, pero incluso su voz de profesor de barítono, generalmente compuesta, dio paso a su tono original y más frenético, algo que no había usado en años. Sus piernas se iluminan con circuitos mágicos azules,
esquivando los ataques del gato con acrobacias de última hora y de última hora. Sí. Un bajo brawl de nivel entre aficionados. Esa fue la evaluación de Li Susang. Si este era el llamado nivel verdadero del señor, entonces ese título estaba demasiado sobrevalorado. ¿Era solo un heredero mimado que heredó el negocio familiar? En cuanto a Pardófelis, sí, ella era débil. Li Susang entendió. El gato era básicamente solo una mascota. Los combatientes reales seleccionados para participar en el mundo de la luna esta vez fueron solo 7 en total. Vinieron en 3 pares, Kiana y Raiden Mei, los 2 abuelos, Durandal y Rita. Y luego estaba ella, una representante solitaria. Pero dado que Pardófelis insistió en etiquetar y participar, Selene no pudo hacer la vista gorda. Ella declaró, sí, leyenda. Mi escriba imperial. Componga la epopeya heroica a la vez. Y así, Pardófelis fue escrito en la historia como el monte de Li Susang, un noble fantasma que pudo convocar. En cuanto a la bronja restante y las hermanas Olenjeva, no se unieron a la refriega. No porque tenían miedo al combate, por supuesto. Si Kiana los necesitaba, estaban listos para intervenir en cualquier momento. Bronja simplemente eligió un camino diferente a Kiana. En lugar de buscar la gloria del campo de batalla, Bronja aspiraba a ser un oficial técnico como Mobius. Era una cuestión de diferentes ideologías y trayectorias profesionales. Olvídalo, Pardo. Me encargaré de eso. Rushing Water Sword. Una cuchilla de agua arremolinada comenzó a formarse en la mano de Li Susang, pero de repente se detuvo. Girando para mirar hacia el monte Enzhou, donde se encontraba el templo de Rayu Dou, suspiró. El ritual ha comenzado. Parece que su majestad no podría esperar para descender. Mientras tanto, Guave, apenas recuperando el aliento después de esquivar las ridículas burlas de Pardófelis. De repente sintió el sello de comando en la parte posterior de su mano con la intensidad ardiente. ¿Qué ahora? Auge. Su maletín explotó abierto, liberando una oleada de maná que se unió a una furiosa llama, bloqueando la carga felina de Pardófelis. Voz. El sonido de un banner desplegado llenó el aire. Desde dentro de las llamas de la convocatoria. Lo primero que vio Guave fue una bandera blanca que llevaba el símbolo de un iris blanco puro. Capítulo 494. Li Susang, voy a golpear al árbitro. Zumbido. 3 anillos dorados surgieron del infierno ardiente, y las llamas giratorias redujeron instantáneamente el ataque de energía en forma de gato de Pardófelis, se enfrentó a su cuchilla del anillo giratorio, Purana Fantasma, Nicteye, a nada. Una brillante luz blanca iluminaba la intersección. De arriba a abajo. Guave podría verlo claramente. Perforar las llamas era una magnífica pancarta, con una cuchilla afilada en la punta, más de una lanza que una bandera. Sobre él revoloteó la flores, símbolo de la gloria y honor de la era real de Francia. Francia. Guave murmuró, sentado en el suelo, con los ojos muy abiertos de asombro. Como la luz dorada descendió. Las llamas se retiraron y se unieron en una figura, brillando brillantemente antes de solidificarse por completo. Estaba una mujer joven vestida con un vestido de combate azul profundo y una armadura plateada. Sus rasgos eran sorprendentemente guapos y llenos de resolución, los labios perseguidos en determinación. Sin embargo, sus suaves contornos faciales le dieron una belleza gentil que inspiró el impulso de besarla. Su largo cabello rubio se trenzó firmemente en una sola trenza en forma de cuerda que revoloteaba en el viento. Su pecho se esforzó contra la tela de su atuendo, redondo y completo, una curva inalcanzable para una cierta pequeña espada que había sido confundida con ella. Fue una exhibición perfecta de encanto femenino. Pero la mayoría cautivadores fueron sus ojos, un par de orbes azules cristalinos que brillaban como joyas, llenas de calidez y vitalidad. Siervo gobernante, Jeanne d'Arc, convocada de acuerdo con su llamada. Sosteniendo una bandera de batalla en una mano y descansando la otra en la empuñadura de su espada lateral. La galante joven giró con una suave sonrisa. ¿Puedo preguntar, ¿eres mi maestro? Su presencia fue tan refrescante como una carnización floreciente. Soy Guave Belvit. Encantado de conocerte, gobernante. Durante este tiempo. Guave comenzó su autointroducción formal, asintiendo en distrito distraídamente, entonces repentinamente salió de ella. Su expresión contorsionada. Y agarró su lujoso cabello, dejando escapar un gemido miserable y en tierra como un perro de pradera angustiado. No. ¿Maestro?
¿Hay algo malo en mí? Su maestro, colapsando y gritando en el momento en que se conocieron, dejó la santa doncella nerviosa. Rápidamente dio un paso adelante para ayudarlo, un poco aturdido e incierto. No, estoy bien. Regla: primero restrinja a los dos sirvientes que actualmente atacan a un árbitro neutral. Eyes huecos, las manos tembloras y el corazón frío, Wabe apretaban su rostro mientras el gobernante lo ayudaba a ponerse de pie. ¿Está bien? Por ahora, Staying Alive tiene prioridad. En cuanto a Iskandar, habrá otra oportunidad algún día. ¿Dos sirvientes? Entendido. Maestro, por favor mantente a salvo. Asintiendo, la gobernante Jin colocó suavemente el devastado Wabe, luego dirigió su atención a Li Susang, quien separó un pie en el semáforo, y las divertidas Pardofeli cercanas con su cuchilla de anillo. Extranjero, Li Susang. Atacaste al maestro de la clase del árbitro. ¿Debo tomar eso como intención hostil? Vete de inmediato. Jin señaló su bandera directamente a Li Susang, su voz severa. Habilidad de la clase de regla, revelación del nombre verdadero, B. Cuando se convoca como gobernante, el sirviente percibe automáticamente el verdadero nombre, clase y parámetros básicos de todos los sirvientes encontrados directamente. Si el sirviente contrario tiene habilidades inherentes o fantasmas nobles que ocultan su identidad, la revelación se juzga en función de su estadística de suerte. Aunque Li Susang y los demás no estaban entre los 7 participantes oficiales del Santo Grial atados al Grial Lesser, todavía habían sido convocados a los leilines de la ciudad de Fuyuki. Como tal, se conectaron automáticamente a los leilines y cayeron bajo el alcance del sistema Greater Grail, lo que los hacía visibles para el gobernante como parte de su autoridad preventiva. Además, Li Susang no tenía un fantasma noble que ocultaba su verdadero nombre. De hecho, no podría importarle menos ocultarlo. Maestro, solo un sirviente en el lado opuesto. Clase, extranjero. El que tiene rasgos animales es un fantasma noble de tipo monte que pertenece a Li Susang. Utilizando el enlace de maná especial entre el servidor y el maestro, el gobernante Jin transmitió la información directamente a Wabe. ¿Clase de extranjeros? ¿Qué es eso? Esa no fue una de las 7 clases estándar en la lista de Intel. ¿Podría ser una convocatoria irregular como lo hicieron los Ainsburns en la Tercera Guerra? Al escuchar la palabra extranjero, Wabe inmediatamente se metió en el modo de trabajo. Parecía que esta era la anomalía la superior. UPS en la torre del reloj se había levantado misteriosamente. Incluso si no es la causa raíz, este extranjero, Li Susang, estaba claramente relacionado con ella. Ojo, ¿entonces sabes mi nombre? Parece que la señorita Ruler tiene algún tipo de habilidad para el juicio, ¿eh? Bueno, suficiente chat. Es hora de estirar las extremidades. Pardo, regresa. Pardofeliz era débil para empezar. Y después de convertirse en un fantasma noble de forma sirviente, su poder estaba más nerfado. Li Susang no había esperado mucho de ella. ¿Provocación? No hay necesidad de palabras. Vamos a pelear. Inclinándose hacia adelante, una cuchilla de agua con forma de remolino formada en la mano de Li Susang. Las borlas rojas en su espalda revoloteaban en el viento nocturno. Con una sonrisa en su bonito rostro y sus afilados ojos brillantes de espíritu de lucha, miró a Jin. Maestro, mantente alerta. Jin dio un paso adelante de inmediato, envolviendo el banner alrededor del eje de metal y girándolo en una postura defensiva. Taisur Rusing Water Sword. Con eso, Li Susang levantó su espada de agua y, como una bola de cañón, se lanzó hacia abajo desde la cima del semáforo con un rugido de viento en su espalda. Volver. Jin empujó a Wabe detrás de ella y balanceó su estandarte, canalizando una feroz explosión de viento para enfrentar el ataque acuático entrante. Sonido metálico. En el momento en que sus armas se enfrentaron, las olas estallaron como ondas. El asfalto en la intersección se rompió y se hundió, rocas volando por todas partes en una nube de polvo. Crack. Cerca, los semáforos dejaron escapar un gemido metálico y se rompieron limpiamente por la mitad. FZZZT. Los circuitos subterráneos, fritos por el impacto, provocaron y murieron. Filas de señales de tráfico se oscurecieron e inclinaron en ángulos extraños. Pero ninguno de los combatientes se vio afectado por la oscuridad. Como sirvientes, no estaban obligados por limitaciones humanas. Uno había entrenado en artes marciales desde la infancia y era un maestro de la técnica. El otro llevó la revelación divina,
permitiéndole leer los movimientos de su oponente como si estuviera bendecido con previsión. La habilidad única de Jin, Apocalipsis. A. Una habilidad equivalente al instinto, el ojo de la mente o el sexto sentido. Sonido metálico. Golpe. Adherirse. El sonido de colisiones implacables se intensificó, formando un huracán de impacto que se extendió como ondas furiosas. Li Susang luchó como un verdadero inmortal, cada movimiento como pinceladas en un lienzo. Uno tras otro, ella conjuró espadas de agua de la magia. Cortarlos, romperlos y arrojarlos por el aire. Cuando las salpicaduras de la espada de agua apresurada golpearon el pavimento, crearon ondas que se mezclaron con la tenue superficie de la carretera, formando una escena que parecía una pintura antigua cobra vida. Extranjero, esta es tu advertencia final. La respuesta, potencia de pulgada splite de montaña. Li Susang, cada vez más satisfecho con este digno oponente, soltó su espada de agua giratoria. Usando la fuerza del bloque de Jin, se torció en el aire y luego canalizó su fuerza desde su núcleo. Sus manos surgieron con maná azul, y ella trajo una mano en una paliza aplastante. Viendo esto, Jin dio una mirada sutil detrás de ella y apretó sus dientes de plata. ¿De nuevo? ¿Por qué todos en la guerra del Santo Grial parecen enorgullecerse de atacar al árbitro? ¿Estoy en tu camino o algo así? Como un sirviente convocado directamente por el sistema Greater Grail, Jin tenía el deber de supervisar adecuadamente la guerra del Santo Grial. Ella podría manifestarse habitando a un huésped humano o ser convocado como cualquier otro sirviente. Pero a diferencia de los demás, conservó los recuerdos de iteraciones anteriores de este ritual infinitamente repetido. Una de esas memoria, de ser atacada por el niño del dios del sol antes de llegar a Trifas, Rumanía, se levantó fresco y desagradable. Esta vez, fue convocada a través del sello de comando de Guave y la reliquia que había preparado porque el Grial Gran había detectado más de 14 sirvientes ya convocados. Se activó una subrutina particular del Grial, atrayendo a la guerra. Guave simplemente había entrado en Fuyuki en ese momento. Como un mago desde la torre del reloj. Los sellos de comando lo encontraron naturalmente. Y, de manera crucial, poseía una reliquia adecuada para la invocación de Jin. Técnicamente, todo lo que Guave hizo fue actuar como un conducto de maná, aunque incluso la mayoría del maná provenía del Grial Gran y los Leilines. Guave era poco más que una estación de relevos. El comando negro sella en su mano no contenía fuerza vinculante sobre Jin. Si ella lo llamó maestro, lo protegió o escuchó sus órdenes dependía completamente de su discreción. Y claramente, ella no tenía intención de abandonarlo. ¡Ah! Sin tiempo para pensar más, Jin agarró su bandera con fuerza y la levantó en una postura defensiva. ¡Auge! El pesado corte dirigido a la cabeza de Jin se estrelló contra el flagstaff, produciendo una lluvia de chispas cuando la carne se encontraba con metal. Retumbar. La carretera ya dañada cedió bajo el impacto, formando un cráter de más de 20 metros de ancho. La tierra destrozada explotó hacia afuera en trozos irregulares. Aguas residuales rociadas desde abajo. Y los fragmentos de piedra volaron en todas las direcciones, cada uno con suficiente fuerza para rivalizar con una bala de alto calibre. Las tiendas y barreras cercanas fueron destrozadas, y el vidrio y los ladrillos llovieron como la metralla. ¡Qué prisa! ¡Glorioso! ¡Vamos de nuevo! Golpeados por la bandera, los ojos de Li Susang brillaban de emoción. En lugar de conjurar otra espada de agua, un brillo dorado brilló en sus manos. Sonido metálico. Jin lo vio claramente esta vez, el verdadero noble fantasma de Li Susang, una espada dorada de unos 70 centímetros de largo, de doble filo, adornada con grabados florales gris oscuro. Timbre. Clang clang. En medio de los enfrentamientos crujientes y las chispas voladoras, Jin estalló del polvo giratorio. No es bueno, no bueno, no bueno. Habiendo retirado casi 100 metros, Guave tropezó como un vendaval de maná que salió junto a él. Al ver las luces de los edificios circundantes parpadeando a un ritmo visible, la oscuridad extendida hacia afuera, no pudo evitar maldecir por lo bajo. Este nivel de fuerza, lo sabía. Esto no era Rumanía. O la pintoresca ciudad medieval de Trifas. Tampoco era un puerto, las afueras o un parque vacío. Este fue el distrito más ocupado de Fuyuki, el centro de transporte público de la estación de Sinto. En una ciudad moderna, la infraestructura subterránea, como los sistemas de drenaje, las tuberías de gas, las líneas eléctricas y los cables de Internet, están densamente embalados e intrincadamente interconectados.
Una sola interrupción podría cascada en una crisis de toda la ciudad. ¿Y ahora estaban peleando así en un importante centro de tráfico? No había duda al respecto. Esas funciones de la ciudad que corrían debajo de sus pies eran las líneas principales. Ahora, incluso con encantamientos de desplazamiento en su lugar, una pérdida de energía, agua e internet debilitaría severamente su efectividad. Incluso si el área estuviera marcada con un encantamiento de no interferencia, con este nivel de destrucción bajo escrutinio público, no habría cubiertolo. No, a este ritmo, continuar la pelea haría que un encubrimiento sea imposible. Maestro del extranjero. Estás mirando desde las sombras. ¿No es así? Sus acciones ya han violado severamente las reglas establecidas de la Asociación del Mago. Ali Susan podría no importarle. En su mundo, los sobrenaturales caminaron abiertamente entre la sociedad, pero Wave lo hizo. Como señor de la Torre del Reloj, era su deber defender el secreto de Magecraft. Ruler, no podemos continuar esta batalla. La policía local ya ha sido alertada. Comprendido. Jin agarró su bandera con fuerza y desconectó con la velocidad del rayo, retirándose a través de la tormenta mientras reevaluaba la situación. Si quisiera terminar la pelea rápidamente, tendría que usar su noble fantasma. Sin ella, no estaba sucediendo. Después de ese feroz cuerpo a cuerpo con Li Susang, Jin podía sentirlo claramente. Si bien sus estadísticas crudas eran comparables, su técnica quedó muy corta. Nombre verdadero, Jin de Arc clase, regla fuerza, B y resistencia, B agilidad, Amana, Alak, C noble fantasma, A y más. Cada uno tenía sus fortalezas. Li Susang tenía la habilidad superior. Y en combate cerrado, Jin estaba siendo superada con pocas oportunidades de contrarrestar. Sin embargo, la resistencia mágica de Jin, exclasificada, dificultó los ataques a base de maná de Li Susang para infligir daños reales. En resumen, a pesar de todas las explosiones, huelgas de espada y destrucción generalizada, ninguna de las partes había sufrido lesiones significativas. ¡Ey! Llamándolo. Ayudando sirenas en la distancia, Jin ignoró a Li Susang. Ella sabía que no podían permitirse arrastrar esto. Ella intercambió una mirada con Wave, y al ver su asentimiento, Jin colocó su puño solemnemente en su pecho blindado. Extranjero, esta es su advertencia final. Si hay una próxima vez, ejerceré la plena autoridad que me otorgó como gobernante y te obligaré a retirarse de la guerra del Santo Grial. La resolución de Dios. Capítulo 495, alguien llamado Selene. ¿Oh? ¿No es Jin? Mana aumenta desde la dirección de la Academia Suigunara. Durandal y Rita ya han contratado al objetivo. En la iglesia cerca de la estación sintoísta, el presidente de la clase y los demás también están en su lugar. ¿HM? Esa dirección, apagado ampliado. ¿Es ese Li Susang? ¿No estaba en patrulla en la ciudad como el equipo de respaldo? ¿Con quién se puso en una pelea? Frente a una mansión oscura, sombría y húmeda, los ojos violetas rojos de Raiden Mei reflejaron el kanji en la placa, residencia de Matou. Kiana, parece que necesitamos acelerar. Giró la cabeza para ver una mirada sombría en la cara de Kiana. ¿Kiana? Mei, este lugar apesta a la suciedad y la malicia. Me siento enfermo de estar de pie aquí. Su soltera cola de caballo se balanceó en la brisa nocturna cuando Kiana parecía sentir algo y de repente gritó, ven, arrastrando alimañas. Rustle. Crunch. Un sonido repugnante de quitina y masticación llenó el aire. Con un fuerte crujido, la ominosa puerta principal de la mansión se abrió lentamente. Desde las sombras que se arrastran por el suelo, una pequeña figura encorvada hacia adelante. Cada paso resonó en el entorno misteriosamente silencioso como un susurro escalofriante. ¿Qué negocios tienen ustedes dos en la propiedad de este viejo? Con una voz como un búho chirriante, la luz de la luna reveló a un anciano encorvado, apoyado en un bastón de madera. Su rostro fue marchito y deformado como un cadáver. Su cabello había desaparecido, apenas quedaban unas pestañas, y sus extremidades eran como las de una momia, la piel se estiraba sobre los huesos. Llevaba una bata de verde oscuro y gris, con las manos descansando sobre su bastón. Tú, ya ni siquiera eres humano. Desde la perspectiva de Kiana, lo vio claramente. Dentro de este enano jorobado, debajo de esos ojos hundidos brillando con un brillo polvoriento, no había carne, solo un enjambre de insectos retorcidos que forman una cáscara humanoide. La falta de malicia que irradiaba de él hizo que Kiana se arrugó con disgusto.
Bien podría haber tenido un letrero que decía, soy un villano, por favor mátame. No hay necesidad de segundas opiniones. Esto era, sin duda, el más repugnante que Kiana había encontrado hasta ahora. ¿Qué? ¿Human? Ustedes dos no tienen derecho a definir lo que cuenta como humano. Mientras su voz ronca y de papel de lija resonaba en la oscuridad, la alfombra de los insectos a sus pies comenzó a levantarse, formando un bulto grotesco. Tales palabras groseras para una primera reunión. Parece que los invitados desagradables han llegado. El viejo hombre macabro miró con amor a la masa cambiante debajo de él. No soy un débil en el que puedas pisotear. Los sentimientos repugnantes, los líquidos pegajosos y el hedor nauseabundo incluso hicieron que Raiden May diera un paso atrás. Ella se encerró en Lightning. Su mirada llena de odio sin filtro. Había luchado contra su parte justa de las bestias de Honkai, pero nunca había visto algo tan vil. Tan resentimiento grueso, odio que se niega a descansar. La mirada de Kiana agudizó, y en el fondo, una ira ardiente surgió. Sus ojos azules se volvieron instantáneamente un rojo profundo y hirviendo. Auge. Demonio, te quemaré a as. Gobernante, Jin de Arc, por la autoridad otorgada por el Grial Gran, emito el mandato de la resolución de Dios al extranjero Li Susang. En ese momento, las marcas carmesí se encendieron detrás de la espalda del gobernante Jin y rápidamente se extendieron a su mano izquierda, formando un sello de comando brillante con forma de espada encubierta. ¿Qué? Justo cuando Li Susang estaba a punto de desatar su 10ª llave divina, claves de dominación, la espada dorada Xuan Yuan, con toda su fuerza, de repente se congeló. En el momento en que la luz carmesí de la resolución de Dios de Jin se extendió sobre ella, el maná que estaba condensando vaciló. Su cuerpo se resistió. Y la salida de maná salpicada como un motor hambriento de combustible. La espada dorada en su mano levantada cayó lentamente, aparentemente contra su voluntad. Este cuerpo de forma de espíritu tiene demasiadas restricciones, problemática. Señorita el árbitro, ¿vas a usar un hechizo de comando para obligarme al suicidio? No, respondió Jin con calma. Como gobernante, de hecho poseo muchos privilegios y habilidades de clase únicas con respecto a los sirvientes, pero, la resolución de Dios, se usa solo para mantener la integridad de la guerra del Santo Grial. No interfiero en el conflicto sobre el Santo Grial. Mi misión es asegurar que la guerra no cause un daño irreparable al mundo humano. No tengo ganas de reclamar el Grial, extranjero. Puede estar seguro. Mirando a Li Susang, quien aún sostenía su cuchilla dorada con su punta bajada y una expresión informal y indiferente, pero permaneció listo para la batalla, el gobernante Jin ofreció su explicación. Ella estaba siendo sincera. La clase gobernante nunca se convoca en las guerras ordinarias de Grail. Solo cuando el formato es extremadamente inusual, o los resultados potencialmente catastróficos para el mundo, el Grial hace que un sirviente inmune a la manipulación. Como un santo canonizado por la Iglesia Católica, Jin no albergó ningún deseo para el Grial, haciéndola bien. Asado para el rol gobernante. Solo los héroes que murieron sin arrepentimientos o deseos no cumplidos pueden calificar como gobernante. Si hubiera sido Selene, ella no calificaría absolutamente. Los deseos de Selene eran demasiado intensos, y constantemente cambiaban y crecían. Su codicia era insaciable. Cada vez que lograba un plan, inmediatamente comenzaría el siguiente. Cada tesoro que adquirió solo la hizo anhelar el siguiente, incluso si no tenía uso para ello. En resumen, ella quería todo. Su credo, el deseo es la fuerza impulsora del progreso. ¿Satisfecho? Ella ni siquiera entendió la frase. Jin, por el contrario, se contenería. Ella nunca usaría la autoridad del gobernante por razones egoístas o para apoyar a un lado sobre otro. Su papel era salvaguardar la guerra del Santo Grial. ¿Qué pasa si tu maestro quiere el Grial, entonces? Eso sería lo mismo. Jin levantó la mano izquierda, adornada con las marcas de mando de sello, y declaró sin dudarlo. Nadie conocía el verdadero potencial de los hechizos de comando mejor que Jin. ¿Teletransportación? ¿Amplificación de maná? ¿Órdenes absolutas? ¿Meras baterías de energía mágica? No, esos usos eran demasiado superficiales. Con la resolución de Dios y el conocimiento imbuido en ella, Jin mostraría a todos cómo explotar verdaderamente el sistema de hechizos de comando. Seguro. Puede ser mala en matemáticas, despistados fuera de las oraciones escritas en las escrituras y poco más que una niña de la aldea,
pero no era tonta. Una vez llevó a las tropas francesas a vencer a los ingleses con brillantez estratégica. Tenía ingenio instintivo de Battlefield. Y con recuerdos de las guerras de Grial anteriores y el impacto de una cierta Selene. Ahora era un poco más astuta que antes. Paso 1. Active el hechizo de comando. No se necesita un comando específico, solo hable el verdadero nombre del servidor para interrumpir su maná y abrir la oportunidad de expresar su punto. Si desea matarme, extranjero, no me resistiré. No usaré la autoridad del Gran Grial para obligar a un sirviente a la sumisión. Sin embargo, debo pedirte que no violes las reglas de la guerra del Grial arrastrando a civiles inocentes a nuestra batalla. Elige el campo de batalla, sea suburbio, montaña o puerto. Si tienes el poder de matarme, entonces que así sea. Aceptaré mi despido. Mantener el brillo del hechizo de comando en su mano dirigida a Li Susang. La regla Jin habló solemnemente. TCH, ocultar lo sobrenatural del mundo, tus llamadas reglas de asociación de magos son tonterías autodecibentes. Cobarde. Ante esas palabras, los ojos carmesí de Li Susang brillaban con desdén. Su postura de batalla se aflojó, y ella sonrió. Un héroe o guerrero debe actuar con honor a plena luz del día. Enloquecer en las sombras no es forma de pelear. Ah, bueno, eres magi, no guerreros. Y este no es mi mundo. Hablé demasiado. Cuando está en Roma, supongo. Sus colas gemelas marrones se balanceaban mientras rodaba los ojos. ¿Aburrido? ¿Aburrido? Entonces, señorita, ¿cuál es mi castigo? En respuesta, Jin levantó su mano izquierda. Pase 2. Use un hechizo de comando para emitir una penalización formal por iniciar el combate en un área pública. Esto fue algo que había aprendido de su última experiencia durante la guerra del Grial rumano, gracias a cierto consejo bastante contundente de alguien. ¿Eres el juez o es el juez? Si alguien te ataca, y solo tratas de razonar con ellos, ¿qué se supone que las personas deben tomar en serio el gobernante? Tienes que hacer que paguen. Rompe algunos huesos, muéstrales que cruzaron una línea, o todos pensarán que pueden pasar sobre ti. La vergüenza que Jin había sentido después de dejar que Red Lance Carna caminara sobre ella aún se demoró. Extranjero Li Susang. Regresa a tu maestro. Esta es una advertencia. Tu gráfico Saint está sellado por un día. Si inicia el combate en un área pública nuevamente, forzaré su remoción de la guerra del Santo Grial. Incluso con su nueva resolución, el castigo de Jin fue leve en comparación con lo que algunos podrían hacer. Pero todavía era un paso adelante, a diferencia de la última vez, donde ella no hizo nada. Cuando su voz sonó, el hechizo de comando en su mano estalló en luz carmesí y fluyó hacia Li Susang. En respuesta, la espada dorada en su mano se disolvió, y su cuerpo comenzó a desvanecerse. Jin dejó escapar un aliento. ¿Jugando al árbitro y constantemente atacado? Agotador. No pudo evitar pensar en esa figura audaz que una vez la arrastró por los restaurantes de una ciudad entera. Si esa mujer fuera gobernante y alguien la atacara, no se dejaría de mutilar al criado. Probablemente mataría al maestro por si acaso, solo para desahogarse. Suspiro, quién sabe cuándo se encontrarían de nuevo. Ruler, retiremos. Los oficiales de la patrulla se están acercando, ¿eh? Guave también dejó escapar un soplo de alivio, pero justo cuando dio un paso adelante, vio algo alarmante. La forma de desvanecimiento de Li Susang de repente se congeló con una grieta. Entonces, se quedó libre del hechizo de comando de Jin. Su forma espiritual se solidificó nuevamente. Mirando hacia el morado. Arcos rojos bailando entre sus manos, Li Susang parpadeó en confusión. Parece que tu resolución de Dios no funciona en mí. Del tono dominante de Jin y su propia reacción corporal, Li Susang había esperado ser devuelto por la fuerza. Ella se había preparado mentalmente para ello. Pero aparentemente, algo dentro de su gráfico de santo, alguna habilidad desconocida, había bloqueado el comando forzado. Extranjero Li Susang, habilidad de clase, existencia fuera del dominio, B. Un ser descendido del vacío exterior. Uno favorecido por un dios extranjero, que lleva al presagio de la autoridad divina y manifestándolo a través de su existencia. Extranjero, tú. La expresión de Jin se congeló. Extraño. No muchos sirvientes pueden resistir completamente los hechizos de comando, pero no es inaudito. Aquellos con alta resistencia mágica podrían resistirse por un tiempo. Pero su orden no había sido un suicidio o algo moralmente objetable, era solo un retiro para su maestro,
un mero hechizo de desplazamiento con un sello ligero unido. ¿Por qué había fallado? B. Un rango debajo de Durandal y Kiana. Si fuera un rango, ¿podrías resistir un hechizo de comando por completo? Li Susang no se apresuró a atacar. En cambio, se tocó la barbilla y murmuró para sí misma, analizando la situación. Entonces, se congeló. Una proyección masiva se materializó sobre ella, usando su posición como ancla. Crimson Light surgió cuando una presencia abrumadora descendió. Cuando apareció su vasta forma, el aire circundante se distorsionó visiblemente. El poder, la majestad y el terror se extendieron como olas. Big Snake Mode, activado JPG. 2. Ella estaba, al menos en forma, una mujer. Las gotas se extendieron desde su espalda, las escamas brillaban sobre sus extremidades y su forma era completamente demoníaca. Ah, si no es Jin, mi querida vieja amiga, ronroneó Selene. Con una cara que recuerda a la de Gorgón, pero más suave y más seductora, los largos y estrechos ojos de Selene se abrieron perezosamente. Un encanto travieso brillaba dentro. Su voz fría llevaba un borde seductor, bajo y suave, como si tuviera un poder de sugerencia, la confianza de la confianza, tal vez incluso la sumisión. Pero para Jin, era como un trueno chocando en un día soleado. Miró a la imponente figura, su expresión aturdía de incredulidad. ¿Selene? No, espera. ¿Qué te pasó? ¿En qué te has convertido?